Amigos televidentes, de vuelta en su espacio Cerrando la Noche, y ya en esta parte pues nos toca entrar en contacto, en interacción con el invitado que tenemos pautado para el día de hoy y darle la buenas noches a don Sandino Bisonó, presidente del Consejo Nacional de Defensa del Consumidor. Buenas noches, don Sandino. Buenas noches, Giovanni, buenas noches, Junior, y buenas noches a todos nuestros televidentes que nos siguen a las 11 de la noche en Cablevisión. Pues hay muchas personas que me dicen, cuando yo vengo a este programa, te vi en Cablevisión cerrando la noche. Y yo, sí, excelente programa. Qué bueno. Los muchachos están bien informados. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Don Sandino, y eso es bueno. Hay temas que preocupan a los dominicanos, siempre pues atentos ustedes como defensores de los consumidores, cuando temporada de Navidad, el famoso Black Friday, cuando los especuladores, comerciantes quieren hacer su agosto con algunos productos, pero en este caso el Estado, el gobierno, que está hablando de aumento sistemático toda la semana de los combustibles, donde aparentemente la variable son los precios internacionales del crudo y la tasa del dólar. Pero vemos que comparamos ahorita con México, que al parecer la diferencia de México es que tal vez es un pueblo más organizado, con más agallas, con mucho más pantalones, y aquí esto pasa y nadie dice nada. Pero, don Sandino, entonces, en materia de defensa de derechos de los consumidores, cuando se trata del tema de los combustibles que es regulado por el Estado, ¿no entra ahí la defensa de los ciudadanos? Claro que sí, lógicamente. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con venta de productos y servicios tiene que ver con los consumidores, la defensa del derecho del consumidor, y lógicamente los hidrocarburos no escapan a eso. Lo que pasa es que, como ustedes han dicho, nos han convertido en un país sordo, pusilánime, de gente que nos hacen las cosas y nadie dice nada. ¿Qué pasa? Que con la ley 112.00, que es la ley que se hizo y su reglamento para regular los hidrocarburos, el gobierno juega con eso a su antojo, y como nunca se le dice al país realmente cuáles son los parámetros que se usan, el gobierno tiene como unas antenas puestas en el mundo, que desde que dicen que llovió en Irak o en Libia o donde sea, y que las máquinas de producir petróleo se van a parar porque hay mucha lluvia, inmediatamente el gobierno toma eso y al final de la semana viene el tablazo. Así es que lo están haciendo. ¿Por qué? Porque ellos toman cualquier elemento para justificar las alzas sistemáticas semana tras semana de los combustibles. Fíjense una cosa, para que ustedes vean qué tipo de parámetros se usa. Cuando en el 2014 el petróleo estuvo a $147 el barril, la gasolina premium estaba aquí costando 268, 69 pesos el galón. Ahora que el petróleo bajó, que ahora mismo se está comprando a alrededor de 60 pesos el barril, la gasolina está a 213 pesos el galón, la gasolina premium. Entonces, tú te preguntas, ¿cuál es el parámetro que se usa? Porque en realidad ese es un secreto. La ley 112.00 y su reglamento hicieron una fórmula, o sea, aplican una fórmula para determinar los precios de los combustibles. Aquí se está hablando de que el Estado nos trae a los usuarios, a los consumidores, 61, 62 pesos por galón de gasolina que se vende en el mercado. Pero yo le voy a detallar para que ustedes conozcan la fórmula que utilizan del precio para determinar los precios de los combustibles, que es, por ejemplo, el PPI, que es el precio de paridad
del combustible es igual al FOB, más el FT, más el SM, más el CB, más el OC, más el CMT, más el GAL. No entendemos nada, pero está bien. No entendemos nada de lo que hay. Ahora se lo vamos a explicar para que la gente Vamos a traducir eso. Sí, ¿Ah? sí. Vamos a traducirlo, ok. Donde el PPI es el precio, que es el precio de paridad de importación de los combustibles. El FOB es el costo del flete del combustible puesto en barco y convertido en peso dominicano en base a la tasa de cambio oficial que establece el Banco Central. Es el precio FOB. El FT es el costo del flete marítimo. El SM es el costo del seguro marítimo para esa carga. El CB son los costos bancarios inherentes a la operación de compra del combustible, la carta de crédito, la transferencia bancaria, etc. El OC son otros costos vinculados a la operación, como, y el CMT son los costos de manejo por manejo de la terminal de combustible. El GLA son los gastos de administración de la ley 112.00 en que incurre el Ministerio de Industria y Comercio. O sea, los gastos que ellos incurren es ese GAL, gastos de administración de la ley. Entonces, todo eso, toda esta fórmula, que parece una fórmula, fue lo que se estableció para determinar los precios de los combustibles como deben ser cada semana. Ahora bien, ¿qué pasa? Que ninguno de esos parámetros son transparentes, porque el FOB, que es la base de donde parte realmente el precio final, el FOB lo determinan o lo declara el gobierno como a su antojo, porque nunca le han presentado al país una factura de cómo compraron. Pero en Industria y Comercio, toda la semana sacan ese precio, lo que solamente conocen ellos, y de ahí parten para poner el precio final de la gasolina usando los otros parámetros. Pero ¿qué pasa? Que en la mayoría de esos 7, 8 fórmulas que tienen ellos, todas son vulnerables para la alteración. Por ejemplo, la OC, otros costos. Ahí ellos van a poner el costo que ellos les dé la gana para añadírselo al costo del galón de gasolina. ¿Todo eso es al margen del impuesto fijo que tiene? No. Ahí está el impuesto fijo que tiene la gasolina, que es de 28 pesos. Es el ¿De que 28 pesos? 28 pesos. Pues no se ha dicho que el precio aproximado por cada galón de gasolina es cerca de 70 pesos, Sandino. Perdóname. El precio que se le pone, el impuesto que se le pone fijo a los combustibles, o sea, la gasolina y el gasoil, es de 18 pesos. El impuesto fijo. El impuesto fijo. ¿Y cuál es el que varía entonces? Es que lo otro, donde ellos suben a los 60 y pico de pesos al de impuesto, es con todos estos parámetros que ellos le van añadiendo. Porque esto que ellos le añaden aquí es lo que va encima de los 18 pesos. Aquí los únicos carburantes que no tienen impuestos son el GLP y el gas natural. Después todos tienen su impuesto fijo de 18 pesos. El gasoil y la gasolina, sus diferentes tipos. Entonces, de ahí van ellos terminando, de esta fórmula, ellos van añadiéndole costo. Hubo un ex ministro de Industria y Comercio que le dijo al país que aún regalándonos los combustibles, por la carga impositiva seguirán siendo caros. Y si es como usted plantea, son 18 pesos, entonces hay que convencer a uno cómo que se llega casi a 60 o a 70. Bueno, porque todo lo otro que se le añade parte de esta fórmula, donde ellos son fórmulas amañadas que le van sumando cosas al precio final. Inclusive, ahí hay 2 pesos que no están reflejados. Esos 2 pesos para son el sector transporte. Para el sector transporte. Sí, pero Santino, usted ha desglosado la fórmula y ha enumerado
parte de los condimentos o de las partes que están involucradas. Y usted habla del flete. El flete no varía todos los días. El manejo de la operación del combustible no varía todos los días. Entonces, hay cosas que no varían todos los días, son precios estándares. El seguro no varía, son precios estándares. Entonces, ¿dónde está la disparidad, la diferencia? Que puede subir tanto. En el FOB, en los otros costos y en el costo del GLA, que es el manejo que hace Industria y Comercio, que también lo establece sin que nadie se entere por dónde ellos sacan esos costos. Entonces, eso es lo que encarece la gasolina. Pero independientemente de eso, Sandino, aún así hay personas que el combustible llega a sus hogares, a su casa o a su vehículo, con algunas dificultades, con algunos problemas, porque muchas personas que viven en el extranjero se quejan y dicen, pero ven acá, la gasolina de aquí no rinde igual, la gasolina de aquí no huele igual. Pudiéramos decir de que también hay un abuso entre las gasolineras, las bombas de expendio, pudiera, entre comillas, algún tipo de alteración o mal uso de los combustibles. Vamos por ahí. Entonces, para satisfacer lo que Junior me ha preguntado, mira, a todos esos costos que hemos visto, todavía le falta el costo de transporte. De la refinería a la estación de expendio, que eso es otra cosa que hay que discutir, y eso va añadido al precio final del galón de gasolina. La otra es la ganancia de las estaciones, de las distribuidoras, que tienen un margen de 5.1 pesos por galón. Y la final es la de la gasolinera, la que te vende el combustible, que también tiene un costo por encima de la gasolina. Entonces, todo eso lo que encarece, todo ese engranaje es que encarece el costo de la gasolina a los niveles que está. Ahora bien, aquí en el país, yo creo que está llegando el momento que habrá que transparentar eso. Esa ley 112.00 hay que modificarla, porque no podemos continuar con esa situación de que cada semana el gobierno, según sus necesidades de adquirir dinero, de adquirir recursos, le aplica un impuesto directo ilegal a los consumidores de combustible. Entonces, como ustedes sabrán, ese costo de combustible genera una onda expansiva que trastorna el mercado por todos los lados, porque la gasolina, señores, es el combustible que norma la vida de todo el mundo. Si no tuviésemos gasolina, estuviéramos pasando hambre, viviésemos en una sociedad de hambrientos porque no habría manera de producir. Las industrias no podrían producir sin el combustible. Igualmente, tanto las industrias como las fábricas, la producción agrícola, se maneja todo eso con combustible, desde las bombas de agua, desde los tractores que trabajan, hasta los sistemas satelitales que se usan para determinar la aplicación del clima en la agricultura. Todo eso se maneja con combustible. Porque aquí muchas veces solamente vemos, no, que si suben los combustibles se van a afectar los transportistas que vienen de Constanza a Santo Domingo. Señores, pero el parcelero que tiene que comprar gasolina o gasoil para su bomba de agua, o para su camioneta para ir a su finca, o para la luz que va a tener para poder desarrollar su actividad agrícola o agropecuaria, ese costo lo está afectando. Entonces, sin la gasolina, nosotros no tendríamos el grado de desarrollo que tiene el mundo hoy día, y por tanto seríamos una sociedad que viviese en el atraso y en el hambre, porque no podríamos producir los alimentos que nosotros necesitamos en el mundo. Parece que no hay queja, Junior, con los asuntos de los combustibles. Ya no oigo a nadie en las bombas de gas de GLP de que le adulteran, de que le dan de menos, ni oigo a nadie quejándose de la bomba de gas. Porque la gente se cansó, la gente se ha cansado de decir, ya lo que tú oyes es un corrillo, no eches tal bomba de gas porque ahí te echan de menos, te echan más aire. Que el problema de los carburantes es un problema que hay que verlo en diferentes vertientes, porque en el GLP, que son 3 mezclas de gas,
incluso en otro programa estuvimos hablando de eso, las fórmulas que se aplican son fórmulas que van en detrimento del uso del consumidor, porque le ponen una fórmula que no es la que va correcta. Pues así mismo está pasando con una pregunta que tú hiciste hace un ratito, con el contenido de la gasolina. Ustedes saben que ya en el mundo entero se ha prohibido la gasolina con plomo. Ya no se usa aquí en nuestro país, creo que del 2009 o 2010 ya no hay gasolina con plomo. Ahora, ¿cuál es el asunto? El asunto ahora es el octanaje del combustible. Nadie sabe cuál es el octanaje de la gasolina regular o de la gasolina premium que se vende en el país. Porque, por ejemplo, según informe que nosotros tenemos, la gasolina, el menor parámetro de octanaje de la gasolina regular son 85. Porque si baja de 85 ya se convertiría en gasoil. O sea, una gasolina que no tiene ningún tipo de ¿cómo se dice? De fuerza, ¿no? Para mover los motores. Entonces, por eso Europa estableció que solamente se vende gasolina con 95 octanos hacia arriba, desde el 2009. Aquí en el país, por ejemplo, la gasolina premium, que debe ser una gasolina que debe estar más o menos de 95 a 97 octanos. Aquí nadie sabe realmente cuánto octano tiene la gasolina premium que se vende en el país. Nosotros como asociación de consumidores estamos llamando a la gente a que no compre gasolina regular, a menos que sea un vehículo viejo ya del siglo antepasado, o sea, del 2000 hacia abajo, que no lo compre, que no compre gasolina, porque la gente muchas veces me pregunta, entonces, ¿cuál es el octanaje que debe tener la gasolina que usa mi carro? Bueno, si fuera un país donde eso se regulara, yo le digo, vaya a su manual de vehículo, ahí viene la especificación, el fabricante te especifica cuánto octano, qué tipo de combustible, qué tipo de aceite ponerle, todas las especificaciones del lugar. Te dice también cuál es el octanaje que debe tener el motor de ese vehículo. Entonces, el octanaje moderno en estos momentos está que va entre 7 a 1. O sea, eso es una composición que se hace para determinar el octanaje de la compresión del vehículo. Pero los vehículos modernos de inyección, ya vienen 9 a 1. O sea, 9 partes a 1. Tienen otras especificaciones. Otras especificaciones. Entonces, esos vehículos obligatoriamente hay que ponerle gasolina con 95 a 97 octanos, porque si no, ¿qué es lo que produce el bajo octanaje? Hay que bajarlo un chingo al precio. O sea, hay gente que no puede comprar la premium. Bueno, si tú tienes un vehículo que le especifica, debe hacerlo, porque en definitiva, ¿qué es lo que hace el bajo octanaje? Una gasolina de bajo octanaje es la que te produce el cancaneo en el vehículo cuando tú prendes. Puede afectar el motor. Produce el escopeteo, como le llamamos aquí en la República Dominicana, que es una explosión que se produce, porque la mezcla del combustible es mala y explosiona dentro del cilindro del vehículo antes de llegar la llama de la bujía. Entonces, ¿qué produce eso? Que al quemarse ese combustible malo, esa escoria que va quedando, se le va uniendo al cilindro del vehículo. Entonces, esas escorias van dañando el motor y, lógicamente, al final usted va a tener mayores gastos arreglando el motor que si usted le pone la gasolina premium. Ahora, otra cosa que la gente debe tener bien presente. Cuando usted pone un octanaje adecuado a su vehículo, el vehículo va a encender mejor. El vehículo va a tener mayor desempeño. El vehículo va a tener una baja sustancial de emisiones de CO2. Y el vehículo también, lógicamente, va a ahorrar combustible. Porque cuando usted pone un combustible malo, el vehículo tiene poco rendimiento, el vehículo tiene una serie de fallas y el vehículo le va a consumir más de lo que debía consumir. Entonces, por eso a la gente que muchas veces no entienden cuál es el problema del octanaje, el octanaje del vehículo es lo primordial en el combustible, señores, porque si la gasolina es de bajo octanaje,
el vehículo le va a fallar, el vehículo le va a dañar el motor, el vehículo va a tener una serie de inconvenientes que usted se lo puede ahorrar en la medida en que usted le ponga un combustible adecuado. Pero bien, ¿cuál es el problema de los dominicanos? Que no sabemos qué octanaje tenemos de gasolina. Entonces, cuando en otros países, por ejemplo en Europa y en Estados Unidos, las bombas de gasolina, por ley, por norma, tienen que tener un cintillo en papel amarillo, donde te dice el octanaje que vende la gasolina. Entonces te puede decirle, bueno, dame de esta de 94 octanos, dame de esta de 95, dame de esta de 97, porque ya la mayoría de países han prohibido el uso de combustible menor de 95 octanos de gasolina. Aquí hay una compañía distribuidora de combustible que dice que es su mejor gasolina. Una de las nuevas que están por ahí. Entonces, ellos garantizan, o por lo menos a mí me lo han dicho, que ellos garantizan que su gasolina está sobre los 95 octanos, que no lo tiene ninguno, dicen ellos. Ninguna premium aquí en el país tiene está sobre los 95 octanos. Pero señor, eso es un engaño al consumidor. Porque cuando usted paga, por ejemplo, 20 pesos más por el galón de gasolina, para tener una gasolina con un octanaje que le dé el rendimiento adecuado a su vehículo, y usted va creyendo que va a comprar ese octanaje, entonces la gasolina no tiene ese octanaje, pero usted lo pagó. Es un engaño, una falsedad. Es un engaño al consumidor. Entonces, industria y comercio, que maneja con tanto hermetismo el problema del costo del galón de combustible, también maneja la calidad de los combustibles, señores. Industria y comercio debe explicarle a este país cuál es la fórmula, por ejemplo, para el GLP. ¿Cuál es la fórmula el octanaje que tienen las gasolinas que se venden en el país? Porque yo tengo entendido que como aquí el mercado de importación de combustible se ha expandido, ya hay, aquí tienen que haber algunos 40 o 50 importadores de combustible. Ahora mismo hay alrededor de 20 compañías nuevas que tienen distribuidoras de gasolina. Que se le diga al consumidor, que se establezca cuál es el octanaje que tiene cada galón de gasolina que usted compra, o cada marca. Excelente, don Sandino. Yo creo que este mensaje, esta participación para llevarle una idea a los amigos televidentes con algo tan importante como usted acaba de señalar como el combustible, que es una materia prima, yo diría casi imprescindible para la vida, para la industria, para la agricultura, para todo. Y la verdad que lo que queremos es eso, que este programa sirva para orientar a los amigos televidentes. Agradecer de verdad su participación. Sí, mucha gente nos pregunta que qué vamos nosotros a hacer. CONADECO va a exigirle a Industria y Comercio que le diga al país cuál es la fórmula del GLP que usa, que se vende en el país, y cuál es el octanaje de las gasolinas. Bueno, agradecer a don Sandino Bisonó, presidente del Consejo Nacional de Defensa del Consumidor, por haber participado, por haber estado aquí en Cerrando la Noche. Ustedes, amigos televidentes, después de la pausa vamos a disfrutar de un video sobre Amaury Justo Duarte y los palmeros. Agradecer este video a los amigos del programa La Hora de las Provincias. Recordar que hoy se cumple, hoy 12 de enero, se cumplen 45 años de la muerte de estos valóricos y sacrificados revolucionarios de la patria, la República Dominicana, donde ese 12 de enero de 1972, pues murieron Amaury Germán Ariste, Ulises Cerón Polanco, Virgilio Perdomo Pérez y Bienvenido Leal Brandi, entre otros grandes dominicanos. Después de la pausa, lo dejamos con este video y despedimos su programa Cerrando la Noche por el día de hoy. Buenas noches.